es así. Sí, sí. Él normalmente es así, él se extiende y se extiende y se extiende. En todas las entrevistas ha sido así, no solamente porque estábamos nosotros y quería como no dejarnos hablar o algo así, no. Él normalmente es así, en todas las No, entrevistas. su mensaje es, y tiene ya, digamos, unas escaletas marcadas, el de pecho de paloma, cola de pato y no sé qué, eso lo repiten todas. Incluso está colgado en la plataforma porque yo les colgué varias cosas entre la sesión de ayer y la de anteayer, ahí están, para que ustedes pudieran tener contacto con ellas, con esta información y pues también pudieran ver pues las otras facetas del autor. Me encontré ayer un ciclo de entrevistas que le hicieron en Medellín y hay muchísimos más detalles de su vida. Y entonces ahí dice parte 1, parte 2 y parte 3 y me hace falta colgar la parte 4, pero es que anoche ya prácticamente no daba más porque además tenía... ¿Qué pasó? Ay, menos mal que no se ha caído. Ay, Señor Jesús, me salió un aviso de Home Centric, ¿cómo les parece? No, eso sí es el colmo. Que vaya y compre. Sí. Muy bien las preguntas ayer, de los que pudieron haber formulado las preguntas. A Lucho, que no sé si ya entró, ya entraría Luis David. Sí, profe, acá está. Luisito. Sí, señora, buenas noches. ¿Cómo estás, mi corazón? Para nosotros los comunicadores es muy importante hacer preguntas que vayan directamente al ojo del huracán. Específicamente porque las preguntas con editorial llevan a la audiencia y llevan al personaje a pensar de muchas cosas. Tú le hiciste la observación, le dijiste es que yo tengo que hacer una contextualización y debiste haber analizado la contextualización es básica, pero ni le sumaba ni le quitaba. Y la pregunta fue muy larga. Entonces, cuando uno en estos conversatorios hace las preguntas, hace preguntas concretas. Ahora, otra cosa que debe pasar en virtud de eso, pues como, digamos, como beneficio de inventario, porque si hay algo bien complicado para el comunicador social o para el periodista es volverse entrevistador profesional. Entonces, los consejos son muy útiles. Claro, uno tiene muchas formas de establecer un estilo en medio de la entrevista, ¿no? Entonces, obviamente puede poner en contexto al personaje, pero lo que es a veces fundamental es ir al grano, preguntarle de una. ¿Recuerdas que yo en algún momento, cuando iba a empezar el tema de las preguntas, y ya venía él de una exposición y le digo yo, bueno, mi pregunta es, ¿usted ha visto al diablo? Entonces las cosas son pues como muy precisas. Ese sería el consejito para Lucho, que pues es una disciplina la nuestra, que tiene necesariamente la entrevista como eje central de un género que se llama el reportaje, o después de yo abordar, dependiendo del medio, la pregunta, pues canalizarla dentro de contexto que sea fácil. En este momento hay un mundo de inmediatez, de mucha rapidez, entonces el entrevistador tiene que ser muy preciso. La escuela antigua llevaba a que la pregunta fuera con editorial. Cuando uno oye a un Alberto Casas, la pregunta es muy extensa y el entrevistado se puede perder. Esa es la escuela antigua. La escuela nueva es una escuela de pregunta muy certera. Ojo del huracán, allá le disparo, tenga, tac. Entonces te lo dejo como consejo. Cuando estén en un conversatorio y hay muchas personas que están preguntando y el tiempo es corto, cuando se cede el tiempo a la persona para preguntar, formulen una sola cosa. Hubo por ahí un estudiante, un compañerito nuestro, que le hizo 3 preguntas en una. Al fin y al cabo, él responde solo una, porque se le olvidaron cuáles eran las otras 2. Ese es el riesgo que uno corre con el personaje cuando le hace 3 preguntas. ¿Qué pasa con una técnica que, digamos, a nivel de lenguaje, pues podría considerarse
nosotros técnicamente llamamos en periodismo la contrapregunta o la repregunta. Quiere decir que de una respuesta yo hago nuevas preguntas. Es muy probable que el tema se extienda y como entrevistador tengo que sopesar cuántas preguntas formales tengo y luego de haber tanteado al entrevistado, muy posiblemente el tipo de respuesta del entrevistado como este, porque hay algunos que responden concretamente, ¿no? Uno les pregunta, ¿y cuál fue su inspiración para escribir este libro? Pues muchas cosas que tiene en la vida. Y se quedan ahí uno, ¡ah! Entonces ahí uno tiene que tener un cuestionario grande, pero este hombre no. Este hombre en su respuesta da muchísimas informaciones adicionales de su vida, de sus experiencias, que darían pie a hacer la contrapregunta que hoy en día se llama la contrapregunta y repreguntar era en la época cuando yo estudiaba. Entonces, cuando uno formula esa pregunta a la persona, es preferible hacer de a una, porque muy probablemente si hace 3 en uno, a uno el personaje no le contesta sino la primera. Y uno queda ahí como en el vacío, como suspendido en el tiempo. Ahora, con respuesta al tiempo, hay que ser consecuente que si me dieron la oportunidad de hacer una pregunta, pues hago una, porque eso limitaría la participación de los demás. Pero muy bien las preguntas. Tienen la manito levantada. Voy a darle paso a Cristina y luego a Diana para saber que, además, ¿qué experiencia pudieron haber tenido ayer ustedes? Si es positiva, si les pareció pues tonto tener un invitado, en fin. Cris, adelante con tu pregunta. No, con mi pregunta era el apunte que me quedé con las ganas de saber más de lo literario, de los pasos, de efectivamente él nos contó su experiencia de vida, pero yo tenía como la inquietud de cómo estructuró el tema del libro, cuál había sido el estilo, muchas cosas de carácter ya del tipo escritor, ¿sí? Sí, porque Eso. solamente dio un tip y es que para poder escribir el libro se la pasó haciendo apuntes y cosas en la vida que de alguna manera lo hicieron como cuestionarse y de ahí salió todo el libro, pero pues nos quedamos sin saber muchas cosas, en eso tienes tu razón. Lo que pasa es que el personaje tiene una misión en la vida, eso también uno debe entenderlo. La misión en la vida es el mensaje que él ha dado. Él se encontró un día con la opción de escribir y con esa opción de escribir encuentra que de alguna manera muchos se beneficiaron de eso, por lo tanto, él, aparte de la ayuda que él recibe, aparte de la ayuda que lo saca a él del hoyo donde se encontraba, él encuentra, perdón, valga la redundancia, que la forma de abordar sus distintos públicos es a nivel de ayuda y su mensaje es un mensaje netamente espiritual. Y él me dijo a mí al final, cuando ya lo llamo y le digo que qué pena que se cayó el Zoom, y me dice, bueno, había que ser muy cuidadoso porque yo específicamente no sé todos los asistentes a la reunión qué filiación de carácter religioso o espiritual tenían y yo fui, digamos, muy suave, muy delicado en esas circunstancias porque uno puede herir susceptibilidades. Y me pareció una posición muy acertada de parte del autor, pero lógico, él tiene una finalidad, él tiene una misión y él se encuentra con la gente es para eso, él se encuentra para dar un mensaje. Vaya usted a saber lo que él ha recibido de mensaje y si él se ha comprometido con otras cosas espiritualmente, ¿no? Entonces, él va a donde lo necesitan. Yo no sé si tenía que venir acá. No Claro que sé sí. a quién le habló al oído, De pero pronto a alguien le tenía que calar, sí, señora. cuando habló de las personas que son obsesivas con el trapo y que eso es una enfermedad, adivinen a quién le cayó el trapo encima, a mí, A usted. porque yo soy súper obsesiva con esos temas. Claro que ya me ha tocado tranquilizarme, pero que ayer me dieron mi nalgada, me la dieron, claro que sí. Entonces, por eso tenía levantada la mano y para contarte que del Grupo de Comunicación Social Felipe tiene pregunta y noticia, para que lo tengas en cuenta. Listo, sí Gracias. señora. Dianita, adelante. Profesora, qué pena, es que, bueno, pues yo ya le he hecho mi comentario de lo del autor, ¿no? Que yo creía que
el nombre del libro debería ser otro, ¿no? Como que el que la hace la paga. Sí, señora. Pero ya saliéndome del tema, profe, es que yo tengo un pequeño inconveniente con lo de la exposición, porque es que no he comprendido bien qué es lo que tengo que hacer. Nosotros con mis compañeros nos reunimos y pues eh, dividimos los temas en los sustrato biográfico, sustrato textual, sustrato contexto social, pero esos son los únicos tres, y el análisis intertextual. Hagamos una cosa, Dianita. Tengamos una conversación, si tú quieres, me das el teléfono tuyo, tratamos de hacer conferencia, convocamos a las otras personas. ¿Cuántos son los Somos estudiantes? 6. ¿Son somos- 6? Sí, Ok, señora. no sé si uno puede hacer una llamada con 6, una conferencia con 6, no sé hasta cuánto aguanta. Sí, No, no son los Sí, claro. últimos, no son sí, los profe. últimos con duda, Sí, profe. profe, desde 2. Sí, profe, no Ok. sería bueno que nos las dijeras a todos mejor y un tiempito Yo porque de creo verdad que es sí. un poco Ah, pesado bueno. y nos O sea, ayuda. es una pregunta general. Sí, profe, qué Listo. pena. Bueno, listo. Pues, te lo Entonces, agradezco mucho, profesora. vamos a hacer algo y es que a mí Margarita me manda hoy a las 4:02, pero yo estaba en Consejo Académico Superior, me mandó la lista de 14 grupos. Los vi por encima y vi que tenían muchas cosas. Entonces, ya les prometo que hoy es jueves, ¿cierto? Mañana viernes nosotros podemos, antes de cualquier cosa, hacer la aclaración de lo que es el trabajo con todo el mundo, ¿sí? Pero viendo los grupos. Me faltan los de comunicación porque creo que comunicación no están ahí. Entonces, ¿sí están o no Profe, están? yo también quería decir algo al respecto de los grupos. Es que, digamos, yo ya vi que hay 14 grupos, pero digamos, hay grupos que son de 6, 7 personas y hay otros que solo son 3, 2 personas. Y pues a mí me parece que sería bueno que esos grupos que están pequeños agregaran a otros compañeros, porque así nos vamos a demorar más y vamos a perder temas importantes de esta clase. No, te puedo decir que el tiempo de evaluación está más o menos medido para que sean algo así como 20 grupos. Entonces tenemos margen suficiente, pero te prometo que mañana, o sea, si tú estás ya en un grupo o no. Sí, yo sí, profe, sino que pues Ok. me parece que hay grupos que de 2 personas que pues digamos deberían integrar a otros compañeros. La condición normal de una clase sí, de una clase a otra sí, pero en este caso estamos dándole libertad a las personas para que se reúnan con quien necesitan reunirse para hacer una exposición y dependiendo del tema, porque tú sabes que acá lo importante es el tema. Entonces yo no puedo negligentemente decir que en un grupo pues tienen que haber 5 personas, ¿no? No, vamos a revisar, mañana revisamos el tema y como hay personitas con la mano levantada, vale, para la próxima, por favor, pides tú también levantar la mano para respetar el turno de los otros. Chinita, yo Profe, igual tengo, señora, discúlpeme, es que son 15 grupos y van 70. No sé si alguien quedó por fuera. Es como un mensaje para ellos. ok, sí, acabo de ver que me mandaste aquí 15 grupos. Bueno, ok, entonces verifiquen específicamente si están todos en la lista, eso ya te toca a ti, Márgara, con el curso y vamos a seguir, digamos, con las preguntas y mañana abordamos el tema de las exposiciones. Cari, ¿cuál es la pregunta que tienes? Hola, profe. No, profe, no es pregunta, es como un comentario de ayer también, que inicialmente pues no estaba como muy interesada, pero realmente no he leído el libro, pero con la historia que él nos da, pues fue muy motivante y dan ganas como de leerlo, porque realmente como que tocó el corazón, o sea, a mí me tocó como muchas cosas, como decía usted, de pronto él tenía que estar ahí. Somos 76, bueno, habíamos ayer como 105, no sé cuántos habíamos, pero de pronto tocó los corazones de hartos y chévere porque pues me gustó mucho. Realmente fue inspirador lo de que él hablaba de esa rivalidad con su padre, de todo lo que
se desató por eso y pues me gustó. Realmente pues que inicialmente no le vi, pero ya no quería que se acabara, inclusive, pero pues estuvo muy chévere, profe. Y se acabó. Realmente fue enriquecedor. Qué bueno, qué dicha. Y por allá Para en mí, tu ¿no? Personalmente. Ok, ¿y en tu casa es donde hay un chiquitín emperrado Sí, llorando? está mi hija llorando, preciso cuando me toca Ay, no, a ella, llorar, pero está lejos, pero a porque es ella que hay que tiene buenos prestar, pulmones. no, hay que prestarle atención, no, eso no se No, puede sí, dejar profe. así. No, allá está acompañada, pero es que no sé, como que hasta ahora le da la chiripiorca, preciso. Pobrecita, porque la Ya mamá voy está a en darle, clase. Por sí, favor, porque es que ya voy. necesitamos que ella también esté contenta. Bueno, Bueno, profe, gracias. Qué pena ok. a todos los compañeros Feli, por los gritos. adelante, Felipito. No, tranquila, Felipito, adelante. Doctora, buena tarde. Profe Claudia, eso solo del doctor, eso, ay, falta mucho pelo para moño. Bueno, profe, también es un comentario respecto al invitado de ayer. O sea, también comparto la visión de Cris respecto al tema literario, Ujú. pero es que el color, o sea, yo entiendo lo que usted dice, que el color del texto, el color del libro es más motivacional, ¿no? Es una experiencia personal. También por eso es como interesante, por eso también llama mucho porque es algo que le pasó a alguien, es algo que nos puede pasar a nosotros, es una persona técnicamente del común, porque a pesar de que sea de la fama de la actuación y de todo esto, de todas maneras es una persona del común y lo reconoce, pero tal vez sí me faltó como algunas especificaciones de cómo hizo él para relatar, como para unir, porque yo puedo hacer papelitos de todas mis experiencias, Ujú, lo puedo claro, unir en orden cronológico, pero sí. aún así eso debe llevar un hilo conductor, una línea contextual, que la experiencia de hoy y la de mañana no sean totalmente descabelladas y que no se pierda como el hilo conductor de un libro, que cada capítulo tenga como una postura o una intención, o si de pronto se va a manejar el flashback, entonces que yo diga, hoy estoy hablando de, no sé, febrero, marzo y junio, y porque me pasaron circunstancias muy similares, algo así, sí, a mí me faltó eso, como ese color un poquito más literario, porque lo que te digo, para mí fue una charla motivacional, Sí, parte también un color espiritual y como religioso, porque él habla mucho de lo que es Dios y como que centra su mejoría en Dios y yo lo comparto, pero aún así es como tratar, o sea, no eran, yo lo que quiero decir es que traté de esforzarme, creo que todos nos esforzamos por buscar, era lo que él tenía de trasfondo de la comunicación, más que él lo dijera directo. Y me claro. parecía que ese era el propósito. Decirnos, no, vea, la comunicación es esto, y yo lo pude hacer de mi libro de esta manera, ¿sí? Eso me faltó a mí, ese era el comentario que quería hacer. Ok, Feli. Pues fíjate que yo también tengo la misma sensación. Obviamente no es lo mismo preguntarle a un autor de varios libros y que tiene una formación para ser un literato sobre la estructura que maneja para poder escribir un libro. Por ejemplo, voy a buscar una entrevista con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que la tiene clara, ¿sí? Y él sabe qué hay que hacer, pero es que cada personaje en la vida tiene, digamos, como una misión. Carlos Cuauhtémoc ha sido también muy exitoso y él tiene focalizado un público específico y por lo general es el público adolescente. Y él hoy en día tiene una cantidad de contenidos en Internet que yo creo que antes de escribir un libro, o sea, él escribió libros, encontró que escribiendo libros tenía un público específico, un target, lo que llaman los que saben de mercado y cosas de esas, un target especial a quien escribirle, que eran los jóvenes que estaban en respuestas y la mayoría de los conflictos que presenta Carlos Cuauhtémoc tienen que ver con la educación sexual, con las experiencias sexuales no consentidas, con los abusos, con locura en la juventud, con el exceso de sexo, drogas y rock and roll y cosas así por el estilo. Y ahora está enfocando todo específicamente a dar, digamos, impulso a otros para que escriban y tienen muchos contenidos en YouTube y ha descubierto que él puede ser un influencer desde ese punto de vista, ¿sí? El caso
de este autor es completamente diferente. Y como él empieza contando de su vida y era una persona del común, de un momento a otro pasa a ser una persona reconocida, eso lo empieza a sacar de contexto el hecho de que le pidan autógrafos en la calle, de que aparece en varias novelas y empieza a tener que yo no entiendo por qué, o sea, yo les digo sinceramente que no entiendo por qué la gente que entra a música o a farándula desde el punto de vista de la actuación tienen que perder el norte y dejan de ser personas ordenadas y se dejan llevar por lo que sea, porque es que ese es el mundo y entonces viven el mundo de los excesos y eso todo es una bacanal, todo es un desastre universal y entonces no saben si es de día, si es de noche, pero él cae en esa circunstancia. Y después él define escribir un libro. Entonces, mi pregunta, miren, mi pregunta era que yo se le iba a hacer obviamente con mucho tacto. Y entonces yo le iba a preguntar, bueno, usted se convierte en escritor, con todo el respeto del mundo que me merece, se convierte, además porque yo no he escrito un libro, entonces obviamente tengo que respetar la gestión de escritor, pero usted escribe un libro por aquella cosa en la vida que todo el mundo tiene que sembrar un árbol, escribir un libro y no sé qué son las otras cosas, entonces son como misiones que a veces tiene que tener, ¿qué es lo que dice la vida? Que es tener un hijo, que es plantar un árbol, escribir un libro y como que, uy, y como que, ¿qué más? Montar en globo. Y montar en globo. Ay, yo ya tengo la primera, ya monté en globo. ¡Ay, qué delicia! Ya monté en globo. Entonces, le iba a hacer esa pregunta, porque es que cualquiera puede caer en el tema de la escritura. Ahora, ahí hay otra cosa distinta. ¿Qué le pasa a ese autor con ese libro que se convierte en un bestseller de la noche a la mañana y vende más copias, como él lo dice, y además está establecido más copias que Gabriel García Márquez en 100 años de soledad? O sea, ahí hay un hecho absolutamente providencial. Y eso le dio, ¿y qué más escribió? ¿Y qué más hizo? ¿Y por qué llegó allá? Entonces, él también en su vida se detiene en un momento particular porque estaba tan perdido, estaba tan sobado desde su salud, jugó a todas las cosas que no debía jugar, que son sobrenaturales, que lo llevaron también a ese mundo de muchas cosas no deseables, se compromete su salud, termina escribiendo el libro y él tiene una misión de vida. Entonces, ¿cuál es la misión después de escribir el libro? Esas son interrogantes que nos quedaron. Yo no sé si podemos participar. Yo pediría el favor al director del programa, que se me olvidó invitarlo ayer. Y hoy me tocó decirle al ingeniero César que habíamos hecho un evento con todo su parche. Estaba administración, contaduría, auxiliar administrativo, auxiliar contable y financiero. Y los míos son auxiliar de recursos humanos y comunicación. Y en la mayoría no le dije al director del programa y hoy estábamos almorzando y se voltea y me mira así. Pero usted quedó divinamente en todo caso. Allá lo esperamos en la próxima. Menos mal que somos muy buenos amigos. Se me olvidó decirle porque él ya sabía, pero se me olvidó invitar. Entonces, pues básicamente podemos decirle a él y a los profesores que colaboren un poquito y que esto sea una situación de carácter transversal y ahí podemos atar cabos en cosas y hacerle preguntas muy buenas a ese autor. Ahora, pues si tuviéramos la posibilidad de invitar a Mario Mendoza, sería otro gallo cantado en ese gallinero, porque es otro tipo de escritor. Es como dirían por ahí en el lenguaje de la calle, otro pelambre distinto. No porque nuestro autor, Iván, o sea, para que a uno le digan que viene a una situación de Zoom y que van a hacer cosas, igual, pues les digo que de todas maneras hemos hecho cosas interesantes. Vamos a tener unos conversatorios en comunicación que de una vez pues les aviso que todos los programas están invitados. Sobre todo que nos estamos enfrentando un poquito a lo que va a ser esta presencialidad, pero en comunicación vamos a tener unas cosas muy interesantes. Interesantes como que, por ejemplo, como que hacia
el día 23 de junio, perdón, el día 23 de junio fue ayer. El día 6 de julio tenemos un conversatorio que se llama Construcción de Verdad a partir de las redes sociales. Y nuestros invitados son Mónica Rodríguez, presentadora de noticias de Uno Red Independiente, Lucas Pombo de la W, María Camila Suárez de la W y Maritza Cristancho, presentadora de RCN. Tenemos un evento que se llama un conversatorio que va a ser para el julio 22. Ese conversatorio va a ser presencial y ahí yo creo que a todo el mundo le va a interesar. De pronto ustedes ya están dentro de la universidad y vamos a tener a jóvenes que son líderes, de los que han estado en el liderazgo de esto de las protestas y esto, para tratar de entender ¿qué es lo que la gente joven está pidiendo? Entonces, el conversatorio se llama Lecturas del País Posible. Entonces, quedan cordialmente invitados y yo les voy a hacer llegar esta programación a través de su director de programa para que puedan pasar con nosotros un rato interesante. Vamos a abrir un concurso de cuento. Entonces, si quieren escribir un cuento y participar del concurso, entonces, luego de que vivan la experiencia de comunicación oral y escrita y tengan algunos parámetros, pueden participar de ese concurso de cuento que se va a hacer con carácter transversal, es decir, todas las facultades, y lo vamos a hacer en la universidad. Entonces, ahí poco a poco vamos consolidando lo que es volver a la U, con una cantidad de cosas que van a ser interesantes. Entonces, pues ahí les vamos dejando la información. Bueno, Angélica, levantaste la mano y ¿qué quieres decir? Profe, yo me quedé con las ganas de preguntarle ayer a Iván cómo, bueno, él nos transmitió su metamorfosis, ¿no? Porque él no solamente, hablando de la metamorfosis de Kafka, sí, sino no solamente él cambió por fuera, sino por dentro, ¿no? Porque él dijo, es que yo quedé en los huesos, es que yo, pues todo mi interior estaba deshecho, no sé qué, y ya después dijo, ah, mira, me hicieron una operación en la nariz y quedé con perfil griego y no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, entonces yo quería preguntarle eso, si ese libro está diseñado para mostrar su metamorfosis interna y externa y asimismo orientar a las demás personas a que tengan ese cambio, porque claro, el cambio se llama metamorfosis, ¿sí? Que cuando somos un pinche gusano y nos volvemos en algo maravilloso. sí, Entonces, una mariposa bien linda. Exacto. Entonces, yo quería preguntarle eso, si su libro lo hizo con la intención de que todos los lectores descubramos esa transformación, esa metamorfosis que podemos hacer a nuestra vida. Okay. Me quedé con esas ganas de saber eso, porque obviamente él dijo, yo no soy escritor, yo soy actor, siempre fui actor. Entonces no le podemos exigir como escritor porque no lo es, y él mismo lo dijo. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, esa era mi pregunta para él y pues me quedé con las ganas. No, pues vamos a ver si de pronto, si les llama a ustedes la atención, pues solicitamos permiso a su director de programa y a los profesores que vivan la experiencia de estar pues también con el escritor y pues igual no nos pasan esas cosas todos los días, ¿no? Entonces hay que aprovechar. La academia es para eso. La academia es para aprender de la disciplina de uno y tener un contacto con la cultura, con el arte. Ese pedacito, por ejemplo, le hace falta universitaria. Cuando uno está en la universidad, uno ve que de pronto llega un grupo y toca, que llega un grupo de danzas y toca, digo, y baila, que llega el momento de una obra de teatro y estamos todos en la obra de teatro. Es vivir un poquito las manifestaciones culturales. Eso dentro de los cambios que puede tener la universidad se puede pedir que vayan pasando. Alejandra, y vamos con las noticias porque se nos está yendo el tiempo de la clase, pero muy, muy valioso todo lo que está pasando acá. Aleja, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros.
Sí, pues yo quería aportar de pronto a lo que vi ayer. Yo estoy leyendo el libro y quedé preciso en el momento donde él toma el cambio, que es como cuando comulga o algo así, que vea de como ya los acólitos como angelitos y como esas cosas, como esa experiencia espiritual. Mi Sí, pregunta era, o sea, cómo él, si una persona que de pronto tiene la misma situación y se acerca a él, o sea, ¿él qué les dice? No, vayan y recen un rosario y verán que eso les ayuda como me ayudó a mí, o qué otra cosa haría. Y también, o sea, en el contexto de cuando dice que lo malo que le pasó también trae cosas buenas. Yo creo que tal vez él mismo lo dice que ayudó a muchas personas, no tanto por su experiencia de vida, sino porque muchas personas se identifican con cosas malas que les han pasado y pues llega un momento donde uno se bloquea y lo único que quiere es ya el fin. Entonces él mismo lo exacto. resalta con las cosas del COVID, con de que uno ya es muy terminal porque las redes sociales, los medios, todo, o sea, dan pie para que la persona colapse mentalmente, pero entonces hay más soluciones y él trata de buscar por todos los medios, por todas las ramas de psiquiatría, psicología, todo, un supuesto cosa que tenía, pero pues al final de pronto esa liberación emocional que tenía, pues lo ayudó a despejarse de todos esos dolores pues, que padecía. Claro, Y todo lo lógico. malo trae algo bueno. Sí, así es. Entonces, yo tengo un ejemplo personal, yo también tuve como una vida un poco llevada bueno, tuve mi etapa, ¿sí? Del Ujú, alcohol y llega un momento donde el cuerpo pasa a cuenta de cobro y eso a mí me pasó. El cuerpo me pasó a claro. cuenta de cobro. Yo también me dañé el organismo, perdí la voz, perdí el oído y es muy frustrante no llegar a un colapso, es frustrante. Entonces es muy duro y ver que uno siempre está rodeado de mucha gente y ya después se queda sin nada y de pronto buscar esa misma ayuda. Por ejemplo, en mi caso, o sea, el ser humano es muy fuerte, o sea, muy fuerte en muchas cosas. Yo tuve que ir a personas que tenían una situación física o una situación de salud peor que la mía para sentir ayuda emocional. Entonces yo decía, bueno, yo por lo menos no tengo la traqueostomía, no tengo ese tubo ahí, yo por lo menos puedo respirar bien, puedo pasar comida, puedo... Entonces lamentablemente yo tuve que ver cosas peores para decir, no, yo tampoco estoy tan mal, o sea, sigamos porque tampoco. Ujú. Y era como compartir eso porque realmente uno tiene que, y también Mario Mendoza, yo también veo muchos cortometrajes de Mario Mendoza en sus entrevistas donde dice, uno tiene que morirse y tiene que llegar a morirse totalmente y reinventarse. Uno mismo se tiene que reinventar porque si está aquí es por algo y tiene que mirar qué va a hacer cada día, o sea, qué va a hacer de mí, qué voy a hacer mañana, voy a ser profesional o me voy a quedar acá esperando a que la vida me pase y es como todo eso. Entonces a mí sí me tocó mucho en lo personalmente, sí me pareció muy chévere como él da su ayuda, o sea, él no esperaba que eso fuera como una autoayuda para los demás, pero de pronto hay personas que también han tenido como experiencias duras y pues se puede decir, sí, sí se puede, o sea, salgamos adelante, o sea, de alguna manera espiritual o no espiritual, pero en sí el ser humano se tiene que reinventar y volver a salir adelante. Así Ya es. ese, Gracias, Aleja, pues además por compartir, ¿no? Porque no a todo el mundo se le abre el corazón con los demás y cuenta lo que le ha pasado, pero cuando uno se siente, digamos, muy positivo frente a todos los cambios, a las cosas que le toca vivir, pues las comparte uno sin miramientos, sin temor a que lo juzguen, sino por el contrario puede ser una voz para alguien que requiera de un apoyo. Profe, Entonces, ¿puedo decir algo? sí, Miguel, dale. Profe, yo siento que esta clase nos ha servido, bueno, a mí, para, de cierta manera, transmitir y sentir esa transmisión al leer, ¿sí me entiendes? Y nunca había comprendido la lectura de esa manera. Qué bueno, O qué sea, dicha. y gracias. No, qué dicha que esas cosas pasen. Es que por lo menos acá hablamos de otras cosas, perdemos el miedo, encontramos el trasfondo, construimos, digamos, como muchos conceptos, nos enfrentamos a cosas que durante la carrera en otra materia no lo vamos a ver. Es Esa es que, como la finalidad. ok, es que yo lo veía más que todo como una forma de entretenimiento, ¿sí me entiendes? Pero vi el trasfondo de las cosas y es muy bonito
eso de sentir y tener la capacidad de transmitir lo que uno lee y vive con las experiencias. Y uno ser capaz de transmitir bien esas emociones. Es Y así de esta materia. qué bueno, qué dicha. ¿Y ayer también te sentiste así triste, impactado con lo que le escuchaste al invitado? Sí, pues un poco, sí, la verdad, sí, porque pues son experiencias fuertes. Y de cómo de lo malo él sacó prácticamente una obra de arte que puede servir de inspiración para todos nosotros. Así es. Qué bueno. Me alegra mucho eso, Miguel. Qué chévere. Bueno, muy bien. Entonces, ahora le vamos a dar paso al tema de las noticias y tenemos inscritos. Profe, en Angélica también noticias. tiene la mano levantadita. No, Perdón, pero ya había hablado de que no la ha bajado. ¿Angélica? sí, yo aquí Sí. la veo. Ah, bueno, perfecto. Ay, profe, no, ya la bajo. ¿Ya? Sí, sí, Ah, bueno, ok, perfecto, Sí. ya. Angélica es que se le olvidó bajar la manito y entonces Listo, está listo. ahí hace rato colgadita mejor dicho, está Poco cansada. cansada. Bueno, listo. Entonces vamos con Lore Parra, que tiene una noticia. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, profe, mi noticia es frente a la vacunación del COVID-19 frente a las empresas del sector privado. Entonces, ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresas de Colombia, tiene más de 5.900 solicitudes de empresas que pues quieren adquirir las vacunas pues para vacunar a sus funcionarios, quienes lo deseen. Entonces, para responder las preguntas, entonces, ¿el qué? Es la aplicación de las vacunas de COVID-19. El quién, las empresas del sector privado. El cómo, bajo el plan de vacunación que tenga cada empresa, pues he escuchado que varias empresas lo van a manejar de diferentes formas, dándole prioridad, digamos, también desde las mayores, desde las personas que son más adultas a las menores, pero teniendo en cuenta pues las personas que no se han vacunado y pues las que también deseen vacunarse. Bueno, ya respondí cómo y cuándo. Empiezan la próxima semana acá y en dónde, pues acá en Colombia. Ok, solamente tengo una aclaración. Dijiste que ANDI ¿era qué? ANDI es la Asociación Nacional de Empresas de Colombia. ANDI fue digamos, como la empresa o el sector que autorizó la compra de las vacunas. Entonces, las empresas que quieran tienen que hacerlo mediante ANDI. Entonces, no sé, por ejemplo, Bancolombia, que es una de las empresas que ya compró vacunas, pues tiene que hacerlo mediante ANDI y pasar la documentación, hacer todo el proceso y la compra. ¿Puedes verificar la Asociación Nacional de Industriales, que es ANDI, si es la misma ANDI a la que tú haces referencia? La buscas mientras miramos la siguiente noticia y nos cuentas ahorita. Bueno, bueno, muy bien. Cuando ustedes tengan siglas de empresas, obviamente tienen que precisar después, sobre todo en texto escrito, uno escribe la abreviatura o digamos la sigla del nombre de compañía y de inmediato, coma, hace la aclaración el nombre. Por ejemplo, en este caso, ANDI, Asociación Nacional de Industriales. Entonces, ¿por qué? Porque siempre, como decimos que nosotros no podemos ser ambiguos en el proceso de... ¿Quién tendrá el micrófono? Él dice que ya se tiró la evaluación. A Laura. Ah, listo, Angélica. Entonces, para tratar de dar un poco de más información y de claridad al lector de la información y que mi texto sea completamente, digamos, cumplidor de todas estas condiciones, es necesario que esas siglas vayan acompañadas de su nombre completo. ¿Por qué? Porque puede haber desinformación. Si digo ANDI, pues yo como ente conozco Asociación Nacional de Industriales. Si fuera, por ejemplo, otra sigla que tuviera que ver con empresas, porque no me suena Asociación Nacional de Empresas de Colombia, porque sería... Sí, profe, yo escribí mal.
Sí, sé lo que Listo. tú. Listo, Lore. Entonces ya tenemos precisión. Es Asociación Nacional de Industriales. Muy bien. Industriales, sí, ya escribí mal. Muchísimas gracias. Y él en parte es el quién, ¿no? Porque el foco de la información está centrado sobre lo que él va a hacer, recibiendo la iniciativa de todos los empresarios de Colombia para tener un porcentaje de las vacunas y poderlas aplicar a sus empleados. Entonces, esa parte está bien. Vamos con Laura. Gracias, Lore. Sí, profe. Bueno, yo tengo la noticia del inicio del polémico Festival de Carne de Perro en China. Ay, señora, sí, adelante. No diga eso. Eso comenzó el 21 de junio. Se suponía que ya estaba, ¿cómo se dice? Como que no se podía volver a hacer. Sí. ¿Prohibido? Estaba prohibido. Clausurado. Estaba prohibido, pero pues entonces, no sé, volvieron a hacerlo. Empezó desde el 21 de julio, de junio, perdón. Se llama el Festival Yulin. Es donde pues atrapan a los perros de la calle o ya tienen como un criadero de perros y no es como acá, como para venderlos, sino para comerse a los perros. Ha tenido mucha polémica porque pues se suponía que ya estaba prohibido, pero pues ya empezó otra vez desde el 21. Ahí sería como el ¿qué? El Festival Yulin. ¿Cuándo? El 21 de junio. ¿Dónde? En China. Y no sé cómo, pues, no sé el cómo y el quién. ¿Quiénes los chinos? Sí. ¿Y cómo? Y pues se los Comiéndose comen. los perros. Sí. Digamos que olvidando que habían acordado no continuar con esos ¿Prácticas? hábitos y con esas prácticas. Sí, es un poco complicado. Y yo no sé de China por qué no aprende. Pues obviamente sabemos que el COVID no viene de alguien que se tomó una sopita con murciélago, pero es que ellos sí se comen todo lo que se mueve. Todo lo que camina. Y para Occidente es difícil. Y más que todo en Occidente ahorita hay una corriente de protección animal muy grande. Animalista. Sí, yo por ejemplo acá con ese tipo de cosas, a mí me corre una cosa espantosa por la espalda, pero gracias por la información, Laurita, muy querida. Bueno. Gracias. Y hay muchos acá que sufrimos con eso. Cris Me- sufre. Uf. Sí, claro. Muchos sufren con eso, uy, tenaz. Pero bueno, son prácticas de carácter cultural. Gracias, Chinita. María Camila. Hola, profe, buenas noches. Buenas Hola, noches, gordita, compañeros. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, sí, señora. Bueno, mi noticia es un edificio que colapsó en la madrugada de este jueves en Miami Beach. El incidente ocurrió a la 1 a.m. en el edificio Champlain Towers. Bueno, los bomberos confirmaron una víctima mortal hasta el momento, pero se confirmaron 10 afectados. Y 80 rescatistas están en el área buscando más o menos 99 personas desaparecidas. Y la Cancillería colombiana informó que se sabe que 6 colombianos residían en esta edificación y hasta el momento pues están verificando si se encontraban en el edificio o no. El qué pues sería el colapso de un edificio, el donde en Miami Beach, cuando el 24 de junio a las 2 a.m. y pues quién las personas afectadas por el colapso, pero el cómo no sé, profe. No, ahí el cómo, pues, digamos que si tú tienes una información específica de por qué colapsa, pero en este momento la información no da para eso porque las autoridades están preocupadas por buscar a las personas y por garantizar que alrededor existan todas las medidas de seguridad para que si el resto de la infraestructura colapsa, no ocasione daños alrededor. Entonces, eso pues todavía no sabemos el cómo de la información porque no nos la han suministrado. Entonces, ahí está. Bueno, profe. Sí, sí, es bueno, gracias. correcto. Esa era la Muchísimas noticia. gracias, Chinita. Angélica Barbosa. Hola, profe. ¿Cómo estás, querida? Compañeros, otra vez de nuevo. Vale. Bueno, mi noticia es sobre los estudiantes que ocuparon, o sea, tuvieron un excelente puntaje en las pruebas saber del 2020. El artículo
La fuente es el periódico El Tiempo y la noticia salió el 23 de junio del 2021. Bueno, básicamente la noticia es porque hubo un puntaje perfecto, hubo 3 puntajes perfectos en las pruebas saber del año pasado y fueron atribuidas a un colegio del gobierno, un colegio oficial de Barranquilla. Entonces fueron a indagar cuál era como la causa de por qué allá los muchachos pues sabían mucho. Entonces resulta que se dieron cuenta que eran gente de escasos recursos, eran chicos que leían mucho, no tienen acceso a internet, no tienen computador ni nada, sino que ellos se documentan por medio de textos que encuentran en su biblioteca y ellos atribuyen que pues el proceso o el trabajo académico que los inspira a ellos a leer y a investigar es lo que hace que ellos tengan tan excelentes pruebas. Entonces, pues que esperan que los colegios oficiales sigan teniendo esas excelentes resultados en las pruebas. Entonces, el quién serían los estudiantes. El qué serían los resultados destacados de las pruebas saber del 2020. El cómo sería el trabajo académico. El cuándo, pues, sería en Colombia en los últimos años. No sé si está bien ahí. Y el dónde en Colombia, específicamente en Barranquilla y Florida Blanca, Santander, en colegios oficiales. Ok, ¿tú qué fue cuál? Dime. ¿Tú qué fue cuál? ¿La prueba saber? No, sí. Los estudiantes o la prueba saber. El quién fue los estudiantes. Ok, ¿y el qué? El qué fueron las pruebas saber. Ah, ok, perfecto. Sí, señora. Está perfectamente contextualizado, sí. Okay, sí. Recuerden que siempre todas las preguntas rodean al qué o al quién, para que no nos vayamos a perder metodológicamente en lo que implica focalización de la información. Muy bien, terminamos así con noticias. Vamos con palabra nueva. Ofelia. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Profe, yo también tenía noticia. Le había dicho a Cris. Feli, su merced. Ay, bueno, entonces. Sí, yo le dije ahorita que hablé, ¿se acuerda, profe? Que Felipe tenía la mano levantada, me acordé de eso. Que Felipe tenía pregunta y palabra y noticia cuando intervine, profe. Ah, por eso, pero a palabra y noticia, entendí palabra y lo anoté como palabra. Ok. Ah, ok, bueno, perfecto, tiene las dos. No hay lío. Bueno, entonces, perdón, querida Ofe, un segundo y terminamos con noticia con Felipe. Tranquila, profe. Bueno, es bastante breve. Esta tarde salió una publicación del ministro de Hacienda, el señor Juan Manuel Restrepo, en donde dice que el sector del transporte en este momento está solicitando al Estado un apoyo con todo el tema económico, ¿sí? Él pretende que el consenso sea, o sea, como este consenso de solicitud de dinero y de apoyo económico se ha tenido en cuenta para la reforma tributaria 2.0, que se ha incluido por todos los desmanes que ha tenido pues el sector del transporte. Esto con el fin de que también se pueda generar empleo, se pueda generar pues nuevas instalaciones de transporte en las diferentes ciudades del país y que pues también tenga un desarrollo social en la parte del transporte. El que pues, es la renovación del parque automotor y de las instalaciones del transporte en las principales ciudades de Colombia. El cómo, por medio de la reforma. El quién, en este caso, sería pues el Ministerio de Hacienda en cabeza del ministro. Sí. Y ahí el qué, el cómo. ¿Dónde? En todo el ¿Dónde? país. En todo el país, sería en Colombia, principalmente en las ciudades principales, que pena la redundancia, de Colombia. No sé cuál es la otra. ¿Dónde? Ya, Ok, ya ¿quién, están todas. cómo, cuándo y dónde? Las 5 W de don Harold Laswell. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Listo. Ok, bueno, Feli, gracias. Ahora sí nos vamos. Ah, pues de una vez, Feli, ya que estás por ahí, palabra nueva.
Y le damos Listo. paso a Ofelia. Listo, ya te la digo entonces. La palabra nueva que yo tengo es salama o salamero. Ah, ok. Salama, yo no la había escuchado. Busqué qué es coloquialmente en Colombia y en países latinos como salamero, pero ese salamero es con Z. Sí. Entonces es como demostración de cariño y afecto, demostración en público de cariño y afecto, dice. Ok. ¿Y Salama? Dice que es demostración de amor hacia un familiar o personas similares así. Ok, demostración. También con Z, Feli. No, con Sí, ese. señora. ¿Con Z Las dos ambas? con Z, Ah, salama perfecto. y salamero. Señora. Demostración de afecto, ambas con Z. Salama nunca lo había escuchado, salamero obviamente sí. Mi abuelito decía que eran personas empalagosas. ¿Qué tal el abuelito? Listo, profe. Muy bien, muchas gracias. Ofe, palabra nueva. Profe, yo tengo dos, son corticas. Cuenta. La primera es filis, que es habilidad, gracia y delicadeza en hacer o decir las cosas. Filis. Filis, con S. ¿Y cómo se escribe? F-I-L-I-S. Ok. ¿El origen es griego? Ya te digo, profe. Debería venir de filia, de P-H-I-L-I-A. De filia. Nombre poético de mujer. Así me aparece en la Real Academia Española. Filis. Bueno, entonces, filis traduce habilidad, gracia y delicadeza en hacer o decir las cosas. Ok. ¿Y no hay una aplicación en ese diccionario de la palabra? No, pues la verdad es que la palabra la encontré en otro lugar, no en el diccionario, pero verifiqué en el diccionario que existiese y tenía exactamente el mismo. ¿Y en qué contexto te misma- la encontraste? Como palabras nuevas, Pero no es, nuevas. ok, pero no Profe, está. ¿puedo hacer un aporte? Conozco la palabra. Dale, Andra, adelante. Gracias, profe. Profe, la palabra filis es a lo que en nuestra acomodación de palabras le decimos tengo feeling con algo. Realmente la palabra es filis. Entonces, tengo conexión porque tengo la habilidad de poder promover tal situación, tal cosa, a tal persona, o tengo la habilidad de manejar este grupo de personas. Es a lo que se le dice tengo o esta persona tiene feeling. Yo diría la profesora tiene feeling para manejar el grupo de estudiantes y realmente la palabra original para ese tal feeling es filis. Porque el feeling viene de un extranjerismo, de feeling en inglés, F-W-E-L-I-N-G. Sí, pero la originalidad de esa adaptación es el filis. Sí, porque el feel es sentir y feeling con L-I-N-G es sintiendo. Sintiendo, sí. Ajá, entonces cuando claro que en el reggaetón eso cambió, ¿no? En el reggaetón ya no es el feeling, sino es el flow. Entonces ahí ya cambió la cosa. Cuando uno no tiene flow, no puede cantar reggaetón. Sí, no, total, obvio sí. Pero a mí me lo explicó un docente compañero de mi papá, porque una vez también me causó curiosidad esa palabra. Muy interesante. Ay, bien, gracias, Sandra, muy querida. Gracias. ¿Y la otra palabra cuál era, Ofe? Leticia. Leticia. Ajá. Que significa alegría, regocijo y deleite. Uy, no es solamente nombre propio, sino alegría, regocijo. Sí, tiene otro significado. Es la capital del Amazonas, ¿no, profe? Sí, la capital del Amazonas. Entonces ahí tendríamos, ¿cómo se le llama a ese tipo de palabras que se escriben igual con significado distinto? Ay,
Palabras ¿Homófonas? no, polisémicas. Polisémica. Lo hablamos el lunes. Polisémicas, sí, la polisemia que es en la misma estructura lingüística, o sea, eligen las mismas letras del alfabeto, pero significan distinto y tienen aplicaciones distintas. Entonces, en este caso, Leticia como nombre, Leticia como capital del Amazonas y Leticia como alegría, regocijo y deleite. Muy bien. Uy, cómo aprende uno con ustedes, ¿no? Yo me voy a matricular para estar con ustedes ahí todo el tiempo. Qué maravilla. Bueno, vamos con Lore Bernal. Ay, no, con Juliana Pico, que me la voy a saltar y no le va a gustar. Profe, mi palabra es castidad. Uy, es una palabra más bien antigua, no nueva. Eso es sinónimo de Cristina. Buen chiste, profe. Es una persona, dice que es una persona que renuncia a todo placer sexual. Sí. Identificado. Un mártir del Calvario se llama eso. Sí, identificado, ¿qué tal? Muy bien, Sinónimo, renuncia sí. a todo placer. Muy bien, las castas puras o las castas impuras. ¿Al Calvario es la palabra? Ah, sí, claro. Sí, muy bien. Bueno, Bueno, ya he escuchado. hoy está como la cosa como picosa. Bien, muy bien, Juli. Entonces vamos con Lore Bernal. Buenas noches, profe. La palabra es pérfida, que tiene como adjetivo desleal, infiel o traidor, que falla la fe que debe. Ok, esta pérfida mujer, dicen los boleros y los tangos. Es una pérfida mujer. Es Y un, por ahí hay un himno nacional que tiene esa palabra. ¿cuál dice? Ay, sí, ¿cuál será, Feli? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Creo que es el himno nacional. Una de las estrofas dice, pérfida salud. Ya lo busco, ya les digo. No, un momento, hay que buscar No, a pérdida salud. Va a tocar llamar a Shakira para que nos cante Otra el himno. polisémica. Es a pérdida salud, Feli. No es la traicionera salud. Se fue a buscar. Mis castos oídos. Ay, Señor Jesús, María y José. Hoy estamos como en las comiquitas, eso sí. Bueno, muy bien. Vale Reyes. Buenas noches. Yo tengo dos palabras. La primera es serendipia, que significa hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Ejemplo, el descubrimiento de la penicilina fue una serendipia. Y tengo limerencia, que significa es el estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica hacia alguien en el que se siente una necesidad obsesiva de ser correspondido. Uy, eso sí fue, pero al ¿Cómo es? hígado. ¿Cómo es? Limerencia. Limerencia, Sí. ¿no? Sí, Limerencia. señora. O sea, a cualquier obsesivo compulsivo que a toda hora quiera decirle a uno que quiere ser la pareja, ya sabemos cuál es la palabra. Deja tu limerencia. Ay, Profe, qué Felipe señora. acabó de enviar la evidencia de que en efecto en el himno nacional dice así. Él envió su Pérfida pantallazo. salud. Sí, Sí, señor. señores, estrofa 4. Así. Ajá. Estrofa 4, a ver, cantando, Felipe. Ya la digo, espérenme un segundito. A ver. Afina Acá la tengo voz, por Julia. favor. Todos con la mano en el pecho. Sí, señora. Dice, a Además, orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucha. Horrores prefiriendo a pérfida salud. O si de Claro. Cartagena, la abnegación es mucha y escombros de la muerte desprecian su virtud. Muy bien, Bien. Feli, qué bien. Muy bien, Felipe. bravo. Además, quiero presentar de excusas Doble públicas. Por favor. Para Doble todos. Claro, a Claro. ver. No. ¿Qué Felipe, fue mil disculpas eso? porque él sí sabe, él estuvo en las fuerzas militares, él sí se sabe el himno nacional, claro que sí.
Claro, este es un ejercicio que deberíamos hacer todos y aprendernos el himno nacional completo, pero ¿quién puede con 11 estrofas? Yo, entre el trencito de la acentuación y las 11 estrofas de cívica, prefiero el tren de la acentuación, porque es que uno no se sabe el himno, o sea, gravísimo. Por A mí eso me le tocó digo que le presento aprendérmelo en excusas sexto porque en de efecto él primaria, sí se en lo sexto de sabía. bachillerato, obligatoriamente para pasar historia me tocó aprendérmelo todo, pero ya solo me sé la última estrofa, la 11. A orillas del Caribe. Muy Yo bien, juraba que decía Felipito. a pérdida salud. No. Es que esa es la interpretación de Shakira, más o menos. Ah, claro, yo soy fan de la vieja, sí, claro. De la cantante Cris. Claro, por supuesto. Sí, señora. Muy bien. Además, bueno, colega cantante. Muy bien. Ya Vale nos hizo su aporte. Vamos con Jessica Arboleda. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Tu palabra Mi cuál? palabra es una palabra que Nefelibata. Tenemos latencia de tu internet. ¿Es una palabra que qué? Originaria del griego, es una palabra que define a una persona soñadora, pero que se da cuenta de la realidad. ¿Cuál es la palabra? Es que no la escuchamos. Ay, qué pena, compañeros. Nefelibata. ¿Ahora sí? No, yo la escucho. ¿Nefelibata? Eso lo escucho yo. Sí, señora. Nefelibata. Uy, estamos aprendiendo muchas palabras. ¿Ese va es con V o con B? Debe ser con B larga. Yo B también labial. ¿La puedes Sí, con B larga, deletrear? compañera. Nefelibata. Bueno, muy Sí, señora. bien. Gracias, querida Jessica. Nos estamos rajando. No tenemos ni un 20% en nuestra cabeza de lo que podría ser el diccionario de la lengua castellana. Ah, Señor Jesús. Carlitos Vallejo. Profe, buenas noches. Buenas noches, Chinito. La palabra que yo tengo es prosélito. ¿Prosélito? Prosélito, con tilde en la E. ¿Tilde o acento? Tilde. Sí, señor. Prosélito. La definición es persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad, un partido político, etc. Ah, ok, lo mismo. Puede ser definido como una persona que se ha convertido recientemente a una religión. Ok, o que hace proselitismo, la misma cosa. Debe ser Sí, que la actividad es prosélito aquel que incurre en la acción del verbo. Muy bien. Sí. Un ejemplo es, gracias a la propaganda, su iniciativa gana diariamente nuevos prosélitos. Claro, nuevos adeptos del proselitismo. Muy bien, interesante. Seguidores. Muy bien, Carlitos. Muchas gracias. Dayana. Bueno, querida. Profe, la palabra mía se llama samacuco. Samacuco. ¿Y qué es un samacuco que se oye como un cuco? Dice que es una persona que disimulando hace siempre su voluntad, que pues siempre se trata de disimular, pero termina siempre haciendo lo que él al final quería desde un principio. Hágame el favor, yo conozco varios samacucos. Varios que terminan haciendo su santa voluntad. Ay, Señor Jesús, samacuco. Está hablando de Valentina, yo creo. Sí. Sí. Es que yo estaba pensando en Estefanía, entonces sí. El otro día Valentina me dice, oye, ¿y tú por qué eres así con tus estudiantes? Y le digo, así como, dice, así, chévere. Cualquiera que te oye y cualquiera que te ve dirá que eres chévere. un hit de mamá. Y dije, no, gracias por lo que me toca. Bueno, muy bien, deje así lo ven a uno todos los hijos, que uno es chévere con los demás y con ellos no.
Vea, con ellos. Ujú. No, también, o sea. Tú no vas a ver, es verdad. Porque son muy lindos, pero con los nietos. Sí, así es, así es. Bueno, no, lo que pasa es que uno siente una responsabilidad muy grande con los hijos y entonces, digamos que el papel de padre o de madre es un papel duro. Uno no quiere que nada les pase, uno se quiere anticipar a los errores, uno quiere abrirles los ojos y entregarles el mundo como debe ser, pero ellos se encargan de ver el mundo como no debe ser y así sucesivamente. Entonces uno es Y muy así chévere con los estudiantes, Mm. pero muy malo en la casa. Ay, no. Así tengan 70, uno se va a preocupar. Sí, así es, así es. Es malo, es que uno no puede decirle a los estudiantes, hágame un favor, no haga tal cosa, no haga tal otra. Organicen su cuarto, eso tocas con los hijos, no con los estudiantes. Así es, así es. Lave la loza. ¿Me va a dejar esos platos ahí? Eso es algo que solo los padres sabemos. Sí, claro que sí, así es. ¿Y eso qué hace ahí? Hay que lavar el trapero, hay que hacer otra vez yo con mis Así ay, ay, Dios santo, bueno, muy bien. Gracias, querida Diana, con el Samacuco. Muy bien, Tatiana. Yo, profe, mi palabra es agibilibus. Se refiere a la persona que tiene habilidad, ingenio, a veces pícaro, para desenvolverse en la vida. Ejemplo, Angie está hecha toda una agibilibus. Agili. Agibilibus, tilde en la I de bi. Dios mío, ¿y todo eso está en el diccionario? ¿Español? Yo busqué No. palabras en castellano. Y me- ¿Cómo se escribe que no lo encontré? Ají. A-G-I-B I con tilde L-I bus. Agibilibus. 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 ¿Con D o B? ¿Será O catalán B. eso? B labial. B, ají. B labial, ¿no? B, sí. Agibilibus. Bilibus. Sí, señora. Uy, no, es que sí, definitivamente como que no conocemos nada de nuestra lengua. Ay, Señor Jesús. Jorgito Buitrago, Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Profe, yo tengo antitaurino, Yo soy de esas. Ajá. que significa, señora, Adelante, ¿qué significa? contrario a las corridas de toros o a otros espectáculos en los que intervienen esos animales. Y Muy tengo bien. también otra, profe, ¿Cuál? aguantadero, ¿Qué traduce? lugar en que se ocultan delincuentes. ¿El aguantadero? No puede ser. ¿Y será, te dice la región de donde se habla así? Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay, fíjate. Diana tiene la mano levantada. ¿Qué querías decir, Dianita? Gracias. No, señor, gracias a ti. Quiero hacerle una pregunta que he escuchado, pues la he escuchado varias veces, porque usted dice B labial y no ve si se supone que la B larga se dice B y la V se dice V. Me surge esa inquietud porque cada ratito la escuché diciendo lo mismo. Sí. Normalmente las B se diferencian por la fonética, ¿sí? Y como las palabras tienen ortografía, entonces yo tengo que decir B labial, porque, ¿cómo es? Agibilibus. Pero si fuera la B, que tú dices que la otra B se llama ¿cómo? V. Pues Bueno. uno dice, ¿se escribe con B o con V? Con V. O por lo menos yo siempre que yo a mi hija se lo pregunto por eso, porque yo cuando ella me pregunta, mami, ¿se escribe con cuál B? Yo le digo con V y ella ya me identifica que es la V, pues la de vaca. Pero entonces me surge porque yo... La V, sí, la V es un concepto más bien como hacia los 80. Es la B labial y la B labiodental, porque estos dientes, están sobre el labio para pronunciar. Entonces, ese es el origen fonético. B labial, la del beso, la de la boca, la de buscar, mientras que la de la vida es labiodental.
Entonces, cuando uno quiere fonéticamente estar muy claro, por ejemplo, a los locutores se les exige ortografía fonética. El que normalmente va a locutar, el que está trabajando en radio, uno tiene que producir los sonidos tal cual como son. Entonces, entre esa B y la V hay una diferencia y es la posición de la boca. Lo que pasa es que después, para poder diferenciarlas, la gente se inventó pues los nombres de la V, porque hay unos que dicen la B que baja o la B que sube, y uno dice, pero ¿cómo van a decir eso? Pero bueno, son cuestiones, con tal de que escriban con ortografía, no importa si y cuál, por ejemplo, la B de burro, y entonces siempre tienen que dar como un ejemplo. Entonces no. Rubiel está por ahí haciendo caras. ¿Quién está allá, Rubiel? No, profe, es que estoy pronunciando, entonces. Ah, practicándolo. listo, perfecto. Entendió que se dice B y V. Sí, pues, pero realmente era para distinguirlo por la fonética. Entonces es labial y labiodental. Lucho, ¿qué quería decir? Que tiene la manito levantada. Sí, gracias, profe. Quería aportar algo al respecto con el tema de las letras. Bueno, digamos, la manera en la que se nombra, o sea, el nombre de la letra es B y el nombre de la letra es V. Ahora, el tema de lo que la profe menciona de que una es bilabial y la otra labiodental, en español eso no hay una distinción porque se pronuncian igual. Es decir, cuando yo digo uva o cuando yo digo uva, no. Yo en el momento en el que la pronuncio, no tengo en cuenta si es de una u otra manera, simplemente menciono la letra. No, yo puedo hacer el ejercicio. completamente. Espérate, profe. El ejercicio se puede hacer en este momento de cómo se pronuncia. Y yo creo si a lo mejor ahora el 1% la pronuncia como debe ser. Pero en el momento en el que se habla no hay una distinción, de lo contrario, pues no sé, los errores ortográficos no vendrían al caso porque uno al pronunciar sabría con qué letra va. Si hay diferencia. No, difiero completamente. Claro que hay diferencia en la posición, en todo hay No. diferencia, claro. No, claro No, que sí. a lo que me refiero es que obviamente David, el ejemplo sí tiene diferencia, David. pero cuando uno pronuncia las palabras no la tiene. David, cuando uno estudia inglés, también le enseñan que hay diferencia entre la B y la V. Sí, pero eso en inglés o en francés sí existe. En alemán también existe esa diferencia al Y en pronunciar. castellano también. Pero es que o cuando si tú no, pronuncias la una palabra en eliminarían. inglés, ellos sí la escuchan. ¿Tú has Y es un estudiado entrenamiento fonética? auditivo. Sí, lo que hizo la profe es verdad. En ¿Tú has fonética te estudiado enseñan. fonética? Sí, obvio, pues por eso lo estoy diciendo. No. Porque No. en la universidad, es decir, en Te inglés, por llevo, eso estoy diciendo. te llevo En al español, cadalso. en español no. Sí. En español no. Si estamos hablando de otros idiomas, pues No. obviamente sí. No. Español Pero en tiene español su no existe. ortografía. Pero, Español David, tiene. Ortografía sí, pero la fonética, a ver. No. Pero David, mira, en la B de pronto no es tan, no se ve tanto la diferencia en la fonética, pero en la Y y la L sí, porque yo digo llave y digo llave, entonces no es lo mismo. Mira que si tú Ese era cómo el yo lo ejemplo que pronuncio, yo con el cual quería relacionarlo porque ese es otro ejemplo. En el ahí sí momento en se el que la nota gente exactamente pronuncia, cómo es. No, es que si tú la pronuncias, sí que le decir sientes la yegua. diferencia. O Es sea, lo es V. diferente. Suena como una abejita. V, ¿sí? Y no. la otra Si yo B, es digo más corta. dividir, Dividir. ¿con qué? Dividir. Es por lo que tú no la pronuncias, entonces te Sí, suena no, igual. Exacto, ese pero es mi no, punto. pero no Ese es mi puedes, punto, que no no se puedes pronuncia. hacer, Es que no, creo que lo que señor, dice Luis no, David, no. es que creo que lo que dice Luis David es que sí existe la diferencia, pero uno no lo hace comúnmente. Pero se debe hacer, pero no quiere decir que No, es uno que el que no no, reconozca que sí hay diferencia. exactamente. El que uno no lo haga, lo hace mal, porque la fonética existe y la palabra tiene ortografía y la palabra no solamente tiene ortografía desde lo escrito, sino desde lo oral. Sí.
entiendo eso. De hecho, no habría desde ningún punto de vista, uno reconoce qué persona tiene buena ortografía de la manera como vocaliza. Es decir, no estoy diciendo de la ortografía porque estoy hablando de la fonética. Pues primero Sí. digo, lo que dice la profe es cierto, es correcto. Yo no estoy diciendo que no esté correcto. sí. Pero en el momento en el cual un hispanohablante la utiliza, no hay diferencia en la pronunciación. Es correcto, claro que sí, tiene que ser labiodental porque la letra viene de un idioma nórdico, anglosajón, en el alfabeto latino esa letra no existe, o sea, esa pronunciación no existe. Eso Por viene de desconocimiento de idiomas las germánicos. personas. Entonces sí es correcto que se pronuncie así, pero en español, no, porque en español la gente, en el común del hablar, no tiene esa distinción. En el Porque momento no en lo el que conocen. Tú no pero puedes hablar estamos de algo hablando que no desde el conoces. español que se habla, o sea, es que el idioma es una herramienta que la sociedad utiliza para comunicarse y de que un fonema exista en otro país o en otro idioma no obliga al hispanohablante a que la utilice. Es decir, de aquí a cuántos años se demoraría para que todo el mundo la pronuncie, entre comillas, correctamente en español. Pero en eso el ya momento va en el el que vemos a conocimiento. una persona hablar, o sea, en este momento tú párate y ve y le dices a un familiar cualquiera, mira, pronúnciame estas palabras y fíjate en la boca y no lo va a hacer, o sea, no tiene, o sea, fonéticamente no las va a pronunciar bien, al menos las subes. Pero Entonces, eso va en uno, ¿no? O sea, David, si tú pronuncias bien, el otro se va a dar cuenta que está mal. Y tú le dices, no, mira, es que es por esto y esto y esto. Y es no, un voz claro, a con voz. las Bs, pero con las Bs no pasa. No, Cuando pero tú no lo haces bien, pues obviamente la gente no va a notar la diferencia. Profe, Porque ¿puedo si tú dar no una la opinión pronuncias, pues no respecto se va a a eso? notar. claro que sí. Yo considero que, o sea, yo apoyo el punto de Luis y es que culturalmente no nos han promovido esa cultura de hablarlo de la forma correcta. En ¿Sí? eso sí estoy de acuerdo contigo. Culturalmente no a uno quiere le decir que no enseñan la exista. diferencia de las Bs en el colegio, pero no le enseñan a Correcto. que uno debe hablar fonéticamente y que la escritura en castellano tiene una ortografía. Por eso de Pero pronto le ahora te hallo pregunto, razón a David. qué pena, te pregunto algo a ti. Ahora, haciendo un ejemplo entre esas letras, también pasa con la S y la C. Aquí está mal pronunciada porque el español de la Real Academia dice que la C tiene una pronunciación distinta, pero hay un acento que cambia. Y en el momento en el que llegó a Latinoamérica, todo el mundo porque empezó a pronunciar el español o la S como los andaluces. Pero es que eso sí es Entonces, diferente porque es en del ese caso francés. estaría mal. Ahora te pregunto, Felipe, ¿pronunciar la B como todo el mundo la pronuncia estaría mal? No, porque lo que te estoy diciendo es que hay un concepto cultural que ha desviado la proporción original. Por eso yo te digo, hallo razón en lo que tú dices, pero el hecho es que por lo menos lo que dice la profe, hay una ortografía fonética y ahora nosotros tenemos de pronto la oportunidad de conocer que también uno debe tener una dicción a la hora de hablar y que los labios deben tener una posición y unos movimientos específicos en cada una de las letras. Por eso de pronto, sí, lo que te dice Sonia, a partir de este momento todos ya tenemos el conocimiento que la P y la P suenan diferentes. Entonces debemos empezar a hacer ese ejercicio. Haríamos el ejercicio claro, de pronunciarla bien, pero no todo el mundo está en esta clase y se acaba de enterar de eso. Ahora, Pero, pues sí. voy a citar aquí lo que decía García Márquez, y es que el español es un fenómeno vivo, que cambia. Y Gabriel Y García Márquez el dijo que idioma podíamos se habla quitar en las comas. calles. Entonces, si en la calle se utiliza una palabra y ya todo el mundo empieza a utilizar la palabra si no esté en el diccionario, va a llegar un momento en el que esa palabra va a significar algo para la comunidad y ahí va a ingresar ahora hacia el diccionario porque se utiliza. No, ese es el contexto Y ese de involucrar palabras dentro de el concepto lengua dentro de las regiones. Eso quiero hacer tienes de una pronto el justificación muy ejemplo de una distinta. palabra a la pronunciación de una letra, que igual es un fenómeno lingüístico. Ese es el punto. No, lo que pasa es que, a ver, la fonética es una parte de la comprensión de la lengua. Ahora, ¿por qué los locutores y por qué las personas que trabajan con su voz
tienen específicamente que tener esa vocalización perfecta, porque no es admitido en publicidad omitir los errores, es decir, omitir los aciertos y marcar los errores de conceptos mal pronunciados. Por ejemplo, yo a Sergio, que lo tengo aquí enfrente, Sergio, su apellido es Alvear y tengo que pronunciarlo como Sergio Alvear. Él no va a decir que es Sergio Alvear. De hecho, cuando la gente perdió la fonética, perdió parte de la posibilidad de tener una buena ortografía, porque perdió desde la fonética una guía importante de cómo pronunciar, ¿sí? Entonces, la fonética existe y las normas fonéticas son claras, o sea, las normas fonéticas es que uno debe hablar específicamente con ortografía. Y eso forma parte de una muy buena dicción. Entonces... Es verdad, en el ejercicio de revisar ortografía es válido, pero ese no es mi punto, tampoco. No, tu Ahora, punto es que la gente lo volvió regular y no tiene una ortografía en el diario vivir. No, porque, a ver, la ortografía, no estoy hablando de la ortografía, estoy hablando de la manera en la que se habla. De la fonética. Ahora, Eso. es que, O sea, yo la ahora, verdad no la le veo letra- como tanto problema, yo no le veo cuál es el problema que tú le pones, porque finalmente hay no, el problema es diferencias y hay precisamente una que razón. se está Déjame obligando a quedamos pronunciar ahí, la ¿no? letra. Sí, nos quedamos Se está acá. Mira, obligando. El David, problema es que déjame pronunciemos para bien ya y ya. terminar El y tema continuamos sí con la es que hay clase. que pronunciarse y ya. Sí, continuamos con la clase. Te invito a que investigues y que profundices el tema, porque pues sí hay una diferencia Pues y si mira, te lo nosotros la estoy diciendo fomentamos, precisamente porque en la universidad Pues lo bueno, hablábamos cuando sigamos con la clase, hablábamos sigamos de con la clase, fonética, ¿sí? ¿verdad? Porque nos vamos a quedar toda la noche acá y de pronto no nos vamos a entender. Y bueno, en Qué fin. pena, profe, una pregunta. Qué Sí, a lo pena. mejor el tema es como Profe, para discutirlo de pronto en clase de comunicación social directamente, y pues no sería justo con los demás hablar del tema. No, una No, cosa o que sea, no estoy de acuerdo discrimines. con Luis, es una cosa No que estamos en discrimines, ¿sí? comunicación oral y escrita. Entonces, yo creo que no es pérdida de tiempo, sino es algo muy importante. Exacto, Entonces, sí no se hay puede que discutir dentro discriminar. de la sala. Sí, Ya sea obviamente, de comunicación, administración o de cualquier carrera, estamos en clase de comunicación oral y escrita. Entonces, sí es importante tener en cuenta esos errores que normalmente utilizamos al hablar. Exacto. Y no, pues digamos, no me lo estás preguntando, pero yo estudié literatura y sé de lo que estoy hablando. Entonces, por eso, pues no hay que como discriminar. Sigamos, profe, con la clase. La verdad no, bueno. no es motivo de Bueno, discusión. muy bien. Ahí, por ejemplo, claro, las personas hacen distintas investigaciones. Nada más cuando ustedes buscan el español o castellano en Wikipedia, que a Wikipedia a veces se le desestima, pero tiene muchas posiciones interesantes desde el punto de la definición. Ahí pueden buscar características del idioma español como lengua romance y desde la parte fonética, y los lleva a un estudio bien interesante. Obviamente, cuando uno está pensando en regiones, la cosa puede cambiar. De hecho, un malhablante podría ser el español como tal. Incluso yo les había comentado en otras partes de la clase que a veces las regiones hacen acentuaciones incorrectas. Por ejemplo, en el valle, vos verás, y entonces el acento lo lleva al verás y de pronto no es específicamente, por ejemplo, en el valle se dice pam y todo el mundo sabe que el pam no termina en M, el pan termina con N, pero es una cuestión aceptada específicamente en una región particular. Entonces, ve, mira, no, mira, no mira. Es un acento que se da de manera coloquial dentro de las regiones y hay dialectos donde ya cuando empieza uno con determinadas discusiones acerca de los dialectos, pues no se pone de acuerdo, pero que existe la fonética, sí. Y existen algunas disciplinas donde se debe observar con mucha precisión el tema de la fonética, porque definitivamente no es lo mismo un burro que un burro, o una vaca que una vaca.
Entonces, Profe, una pregunta. señor. Profe, es que hablando de ese tema, yo tengo duda con el su merced. El su merced es su merced. Okay. En nuestra Santa Fe de Bogotá, antigua, utilizábamos el término merced y volvimos a retomar algunos. Yo, por ejemplo, hablo de su merced y lo escribo en las comunicaciones a veces y le escribo en los mensajes de WhatsApp. Pero el merced es como se refiere a su, de tú, o sea, de usted. Y merced era como una forma de hablar muy coloquialmente, pero también con mucho respeto hacia las personas. Entonces, era una reverencia, profe. Era una referencia, o sea, era una reverencia. Entonces, ahora en adelante lo voy a usar. Los colonos a los virreyes españoles les hacían su reverencia. Y en España se supone que ellos decían, estoy a su merced, o sea, a su servicio. A su servicio. Entonces, como aquí no lo podíamos pronunciar así con las S de la madre patria, entonces aquí lo tomamos como su merced. Y así se quedó. Antes era a su servicio y ahora es un símbolo como de aprecio. Se transformó el significado de la palabra. Y es un término antiguo. Es un término antiguo, humildad, es ¿no? un trato coloquial, es cariñoso, como vuelvo a decir, como decía mi abuelito, no es empalagoso, es antiguo, de verdad, es un poquito antiguo. Muy bien, a la época de la colonia. Bueno, voy necesariamente a compartir acá pantalla, son las 7:37, pero quería avanzar en algo que es importante para nosotros y es cómo empezamos a planificar un texto. Y cómo es importante tener algunos factores muy en cuenta a la hora de escribir. Entonces, ¿me avisan si está cargando la presentación, por favor? Sí, señora. Bueno, es necesario tener en cuenta para poder escribir si tengo el conocimiento suficiente del tema que voy a tratar. ¿Por qué? Porque nadie escribe de lo que no conoce. Es la primera condición. Para poder escribir necesito conocer el texto. Y lo segundo que tengo que hacer es identificar el tipo de texto. ¿En qué voy a escribir yo? Por ejemplo, para un escritor, una pregunta sería, ¿usted qué quiere hacer con ese texto? ¿Quiere cautivar? ¿Quiere enamorar? ¿Quiere dejar una enseñanza? Entonces, tal vez lo que yo haría para conseguir ese objetivo en particular es determinar qué tipo de texto voy a escribir y cómo lo voy a escribir y quién es el receptor de mi información. ¿A quién va dirigido el texto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, digamos, de academia normal. A mí me piden escribir un ensayo acerca de las NIF. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder escribir de las normas NIF? Pues obviamente son unas nuevas normas establecidas en los sistemas contables que los contadores deben implementar y seguir en el ejercicio de procesar la información financiera registrada en libros y en los sistemas en las empresas. Y eso tiene una normatividad y obviamente pues es como el tema más nuevo, más novedoso para los contadores. Pero si yo tengo que escribir acerca de las normas NIF, pues tengo que documentarme de las normas NIF. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me lo pide un profesor. Listo. Entonces me dice, debe escribir un ensayo acerca de las NIF. ¿Qué hago? Recurro a buscar todo tipo de información para cumplir con el primer tema. Segundo, me piden escribir un ensayo. En la condición del ensayo, entonces ya voy a aclarar que el ensayo tiene una propuesta y que esa propuesta es como una especie de planteamiento muy mío que después voy a desarrollar a lo largo de las páginas del ensayo y cuando vaya a terminar el ensayo, necesariamente requiero concluir asegurando
lo que planteé en el ingreso de ese texto, al comienzo de ese texto. Entonces, alguien de los que están estudiando, pues de los que conocen acá algo de tema contable, pueden hacer una como comentario acerca de la utilidad de las NIF o de la inutilidad de las NIF, podría llegar a ser. Alguien que me aporte en ese sentido. Sería que las NIF las dividen en tres, las empresas que se pueden vender en la bolsa de valores, las empresas, las de medianas, y pequeñas, y las pymes. Ok, esta información vendría en la información complementaria de cuerpo. Entonces yo ya sé que adicionalmente tengo que investigar un poco qué tipo de empresa es la que va a aplicar el tema de NIF. Pero digamos como que la pregunta, si tuviera que hacer como, no sé, que me colaboraran ustedes porque me metí en un tema que yo no conozco. Algo que pudiéramos decir de las NIF que es muy útil o que es que hay que cumplir reglamentariamente, no sé, algo que me aporten para poder plantear la idea. Realmente están creadas para que a nivel mundial se pueda entender la información financiera de una empresa. O sea que es como casi la estandarización de la información contable. Sí, señora. Ok. Para que a nivel mundial puedan entender los informes financieros de cualquier empresa. Ok. ¿Esta estandarización es útil o no? Sí, claro, sí, señora. Sí, señora. Claro, profe. Entonces es un proceso bastante útil para todos. ¿Surgiría desde la globalización? Sí, señora. Ok. Entonces podría empezar mi texto diciendo, en las actividades de carácter económico, mediando conceptos de globalización, las NIF como medida para estandarizar procesos de carácter contable le facilitan a las empresas su interacción comercial. ¿Eso que acabo de decir podría ser posible? Sí, señora. Sí, claro, profe. Así sí. Listo, ok. Entonces, ¿yo qué estoy tratando de hacer con mi texto? De enganchar a un lector y ese lector sabe que con ese escrito en particular, que va a tener una forma de ensayo, porque tiene una propuesta al inicio y en el cuerpo seguramente va a dar más información, que es que hay varios tipos de empresas o aplicación de las NIF y no sé qué. Y entonces podría llegar a finalizar diciendo que eso facilitaría el comercio internacional y, no sé, abrirse a nivel de mercados en el mundo porque se facilita esa interacción de carácter económico. Entonces, ahí yo ya tendría más o menos como una estructura o un croquis de lo que sería el tipo de texto. Entonces, yo ya sé que voy a hacer una propuesta, que adicionalmente tengo información complementaria que va a agrandar o aumentar la dimensión comunicativa del documento que yo estoy escribiendo y que obviamente pues voy a tener muchos adeptos en la lectura de ese documento porque le importa a mucha gente. Sería así, me lo han entendido como que es necesario tener conocimiento del tema, identificar el texto, pensar en quién va a ser mi receptor y así puedo empezar a hacer una actividad de redacción. ¿Es claro para ustedes con el ejemplo? Sí, señora. Sí, señora. A nivel general, para todo el mundo, ¿o alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Bueno, parece que el silencio me garantiza que fue claro. ¿Qué voy a hacer entonces con ese escrito? Voy a implementar unas medidas que me van a ayudar a escribir. Lo primero, pues tengo que corregir de forma permanente para saber si el texto le apunta a lo que yo quiero mandar como foco central
Es decir, desarrollar las ideas a partir de ese qué o de ese quién, determinando yo como escritor qué es lo más importante de ese escrito, que el texto realmente alcance cohesión, que sea coherente entre párrafos y que si no es coherente entre párrafos, pues lo pueda replantear. Por eso fue que yo empecé por allá diciendo en la comunicación escrita que no está sujeto ni a tiempo ni a espacio y que adicionalmente aumenta la dimensión comunicativa porque yo tengo la posibilidad de estar haciendo ajustes de carácter permanente. En ese orden de ideas, escribir requiere de unas estrategias como la autorregulación, por ejemplo, como que yo no crea que soy la más, sino que además tengo que poner en consideración de lectores que están cercanos a ese texto y decirles, mira, léelo, ¿te parece interesante? ¿Te parece coherente? ¿Te parece que falta algo? Y a veces uno, cuando tiene mucho conocimiento del tema, de pronto no es claro y el lector a primera vista, como sería el lector de una partitura que la agarra y dice y empieza a leer, a solfear y a entender cómo es esa estructura musical, lo mismo haría el lector enfrentándose a ese nuevo texto para entender cuál es la propuesta que tiene el escritor, cuál es la propuesta que tiene el autor. Entonces, muy importante para empezar a pensar en escribir, saber de qué voy a escribir, saber cómo lo voy a escribir, qué quiero causar en el receptor de la información y estar haciendo ejercicios de autocorrección y de autorregulación como parte de la estrategia para llegar con mi documento a un muy buen entendimiento con todo aquel que tenga o reciba la información. Entonces, yo considero específicamente, como hay muchas personas que están en la parte periodística, que el texto se planifica. ¿Y por qué se planifica? Porque tiene etapas. Entonces, la primera etapa está en pensar a quién le voy a escribir, o sea, cuál fue el profesor que me pidió escribir el de normas NIF, acerca de las normas NIF. ¿Un experto en las normas NIF? ¿Un crítico de las normas NIF? ¿Una persona que requiere que yo aprenda la utilidad de las NIF? Entonces, con base en esa primera motivación, yo ya estoy enganchando al receptor de mi información. Por lo tanto, debo esforzarme en saber quién me va a leer. Ahora, voy a escribir en un periódico y resulta que el periódico, una cosa es escribir para portafolio, donde todo es económico, a escribir en un periódico que trata de muchísimos temas y los lectores son de variados intereses. O sea, leen el documento o leen el periódico o leen la revista porque simplemente quieren entretenerse o porque quieren conocer acerca de temas. Pero una cosa también es bien distinta cuando mi escrito va para la revista de la Junta Central de Contadores. ¿Qué cantidad de críticos puedo tener yo? Ahí se hace la escritura mucho más exigente, porque yo no me puedo dar el lujo de utilizar terminología de carácter técnico de cualquier manera o de emitir conceptos con mi escrito que obviamente van a ser juzgados por quien recibe la información. Pero si estoy en un proceso de aprendizaje como en la universidad y estoy escribiendo acerca de ese tema en particular en un ensayo de academia, pues ¿qué debo hacer? Tratar de recoger la mayor cantidad de información que me dio mi profesor, que tal vez sería la motivación que tendría el profesor para que yo escribiera. Como beneficio de inventario, el día que a ustedes les pidan un ensayo, pregúntenle al profesor. El objeto de escribir este ensayo, ¿cuál es? ¿Qué meta debemos cumplir con este ensayo? Y el profesor dará de manera particular la idea de para qué quiere el ensayo. Entonces es importante ver en qué dimensión comunicativa me voy a mover, qué es lo que voy a querer decir y qué tipo de relación voy a establecer con el lector. De ahí en adelante, identificar el tipo de texto, lo que quiero comunicar y qué quiero provocar. Entonces, vuelvo y les digo, quiero hacer que la gente, como en el caso de Iván ayer, con su libro, en el momento en que él escribe, ¿qué quiere mandar? Un mensaje y decirle a la gente, vea, no sea loca, no se meta en ese tipo de cosas. Mire hasta donde yo llegué, aprenda de mi vida.
tome recaudo de X o Y situación. En fin, ahí lo que hay que es analizar, digamos, en qué situación estamos. El día de mañana es viernes, mis queridos pan de trigo, y nosotros tenemos parcial. El parcial es oral. Y la pregunta es para todos ustedes. ¿El parcial lo quieren el lunes o lo quieren mañana? Bueno, igual vamos a tener 2 días de parcial para que todos puedan responder. ¿Empezamos mañana? Lunes, profe. El lunes, Tengo una profe. inquietud en relación a ese tema y es que tú dijiste, profe, que mañana aclarabas las dudas. Entonces, las dudas en relación al trabajo que tenemos que presentar, a la exposición, perdona. Entonces, sería como optimizar tiempos. No sé si mañana haya noticias, no sé, para que podamos hacer las aclaraciones a que haya lugar y empezar la evaluación. ¿Puede ser? Si mañana hago aclaración de las temáticas de los 15 grupos, más incluir comunicación que no lo tengo, no habría Y noticia. ahí está incluido, profe. Bueno, no habría noticia ni palabra nueva. Ok. Pero también podría haber indicación y habría el inicio del parcial. Y continuaríamos el día lunes. Entonces. Y un repasito del parcial, ¿no, profe? Estoy levantando la mano. No, chito, querida Andra. No, los parciales, si estuvimos en clase aprendimos. Andra, ¿qué pregunta querías hacer? Profe, de acuerdo al tema de las exposiciones, a mí me parece súper como entró Diana con el tema para hacer las preguntas, porque sí todos tenemos ahí como las inquietudes, pero referente a eso, nosotros escogimos un libro, ¿sí? Pero antes de que su merced mencionara el mismo libro, para los temas que venimos trabajando, así como el de la metamorfosis, que fue el perfume de Patrick Susskind. Sí, entonces no sé si trabajar con todo este tipo, lo cambiamos o si podemos igual profundizar en el mismo libro. Sí, no lo cambien, no lo cambien. Perfecto, profe, muchas gracias. No lo cambien. Bueno, muy bien. Entonces, como su profesor que viene es bastante exigente con el tiempo y deben ir a hacer diligencias varias, pueden marcharse. Dios los bendiga. Os puede ir en paz. Gracias, profe. Podemos ir en paz. Gracias, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao.